En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con el mensajero Muhammad, con su familia, sus compañeros y sus hermanos. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con todos ustedes y muy bienvenidos a un nuevo programa de Los Afluentes de la Fe. Si el primer afluente de la fe que hemos tratado es la reiteración, es decir, de forma reiterada, la ilaha illallah, no hay divinidad, excepto Dios, que tratamos en el anterior programa, es el principio y el fin del din del Islam, que es la sumisión a Dios Altísimo, que es la base fundamental. La oración es su columna vertebral, el pilar central que sostiene el edificio del Islam. La ilaha illallah es la base y la oración el pilar fundamental, central. En el famoso hadith de Mu'adh ibn Jabal, Dios esté complacido con él, transmitido por el Imam Tirmidhi, que podemos encontrar, por cierto, en la recopilación de los 40 hadices del Imam al-Nawawi, el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él y con su familia, le pregunta a este compañero suyo, que además era joven, para enseñarle. Él le dice: ¿quieres que te cuente qué es la cabeza del asunto, su pilar y su cúspide? Dijo, Mu'adh cuenta, narra en primera persona, y dice: dije, por supuesto, noble mensajero de Dios. Y entonces el mensajero le respondió: la cabeza del Islam, del asunto, lo más importante es el Islam. Su pilar, amuduhu, es la oración, y su cúspide es la lucha por la causa de Dios. Es un hadith fidedigno narrado por el Imam Tirmidhi. En muchos textos, de hecho, en todos los textos en que aparece la oración, que son muchísimos, no se habla de rezar, sino de establecer la oración, iqamus salah, no as-salah a secas, lo cual implica que se lleve a cabo este precepto fundamental en el Islam de la mejor manera, o lo que es lo mismo, se tienen que cumplir todas las condiciones, todos los requisitos, y se tiene que rezar correctamente. Tal como nos enseñó el mismo profeta, la paz sea con él, quien dijo en su famoso hadith: orad como me veis a mí orar, rezad como me veis a mí rezar. Hemos visto la respuesta del mensajero de Dios, la paz sea con él, también a la pregunta del arcángel Gabriel, la paz sea con él, el ángel encargado de la revelación, cuando vino en forma humana y le preguntó sobre el Islam. El mensajero de Dios le respondió con los 5 pilares. Aparecía en esa respuesta, en el segundo lugar de los 5 pilares, el establecimiento de la oración. Otro hadith muy conocido que aprendimos de niños y que enseñamos a nuestros hijos y a nuestros niños más pequeños, que han transmitido tanto el Imam Bukhari como el Imam Muslim, en el que dice el profeta, la paz de los bendiciones sean con él: el Islam ha sido edificado sobre 5 pilares: atestiguar que no hay divinidad excepto Dios y que Muhammad es su mensajero, establecer la oración, pagar el azaque, peregrinar la casa y ayunar Ramadán. El hadith es narrado por Abdullah ibn Umar, Dios esté complacido con él y con su padre. Reflexionando sobre estos 2 hadices y otros similares, nos damos cuenta cuán importante es la oración. El mensajero de Dios utiliza intencionadamente el símil del edificio para darnos a entender que si falta un pilar, y más todavía cuando se trata de la oración, que es el pilar central, el edificio sin duda acabará derrumbándose. Es decir, si queremos vivir como musulmanes en seguridad, hemos de edificar los 5 pilares y no descuidar ninguno. Si no, corremos el riesgo, mucho riesgo, de que nuestra casa del Islam se derrumbe. Los textos coránicos y los hadices nos exhortan a establecer la oración y elogian a quienes oran con conciencia, bijushua, y con reflexión. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán: estableced la oración prescrita y pagad el azaque, y el bien que hagáis será para vuestro beneficio, y su recompensa la encontraréis junto a vuestro Señor. En verdad, Allah sabe cuánto hacéis. Capítulo 2, versículo 110. Y también dice, alabado sea: observad la oración prescrita y especialmente la oración intermedia y cumplidla con sometimiento a Dios. También capítulo 2, versículo 238. Al igual que Dios ordena a los creyentes en varios pasajes del Sagrado Corán, elogia también a los creyentes que obedecen y cumplen con este pilar del Islam, tanto que viene entre las características de los buenos creyentes y más de un pasaje del Sagrado Corán. Dios Altísimo dice: por cierto que triunfarán los creyentes que observan sus oraciones con sumisión, se apartan de las banalidades, pagan el azaque, se preservan de cometer adulterio o fornicación y solo cohabitan con sus esposas o con sus esclavas, pues ello no es censurable. Y sabed que quienes lo hagan con otras mujeres serán transgresores.
Y por cierto también que triunfarán aquellos que devuelven los depósitos que se les confían y respetan los acuerdos que celebran y cumplen con las oraciones prescritas. Todos estos serán quienes heredarán el paraíso, en él morarán eternamente. Los creyentes, capítulo 23, versículos del 1 al 11, los primeros 11 versículos de este capítulo del Sagrado Corán. Encontramos en el primer versículo de estos versículos de la sura de los creyentes, no es ningún accidente, se llama Los creyentes el capítulo, habla de sus características, de sus virtudes. Y si contemplamos estos versículos, si nos fijamos bien, encontramos cómo los versículos iniciales, en estos 10-11 versículos, en el que Dios enumera 6 virtudes principales, 6 características de los creyentes, que son aquellos que serán merecedores del jardín más alto y bello del paraíso, el Firdaus al-A'la. Figura, en primer lugar, figura el hecho de que observan las oraciones. Y si no quedara suficientemente clara la importancia de este afluente de la fe, tras hablarnos de 4 virtudes más, que son el no cometer obscenidades, el ser castos y no cometer adulterio, el pagar el azaque y devolver los depósitos confiados a sus legítimos dueños, la sexta es otra vez la oración. Dios Altísimo dice, y cumplen con las oraciones prescritas en su momento establecido. Es decir, la primera es el Jushu, rezar con reflexión, rezar con contemplación, con presencia. Ese es el primer, digamos, la primera característica, la primera virtud de estos creyentes. El Jushu, que viene a ser la concentración y la solemnidad con la que el creyente ha de dirigirse a su Señor. Y la otra es el establecimiento de la oración en su momento indicado. Esta doble referencia a la oración, primero que se haga con Jushu, que se haga con solemnidad y con presencia, y la otra que se establezca en su momento en 2 puntos y en medio están las demás virtudes, nos quiere decir que realmente solo aquellos que rezan de verdad, de corazón y en el momento establecido pueden cumplir con las demás virtudes, con las demás características, son aquellos que los que oran de verdad se alejan del adulterio, devuelven lo que se les ha confiado, se apartan de las banalidades, etc. Decía además Abu Bakr as-Siddiq, Dios esté complacido con él, cuando aconsejó a Omar ibn al-Khattab, Dios esté complacido con él, justo antes de morir, le deja su testimonio, le deja su consejo para guiarle y para advertirle. Le dice Abu Bakr a Omar, Dios esté complacido con ambos, Omar, teme a Dios y sepas que ciertamente Dios ha prescrito prácticas para el día que no acepta de noche y prácticas de noche que no acepta de día y que no acepta ninguna acción voluntaria hasta que se cumpla con la obligatoria. Terminan las palabras de Abu Bakr. Dios esté complacido con él y con todos los grandes hombres y mujeres del Islam. Esto nos recuerda también el versículo en el que Dios Altísimo dice: la oración ha sido prescrita a los creyentes para realizarla en momentos determinados, concretos, fijados. El capítulo 4, versículo 103. Mientras los textos elogian a los creyentes que rezan correctamente y en el tiempo establecido, amenazan y advierten a quienes descuidan sus oraciones, sea abandonando este pilar por completo o no estableciéndolo tal como está prescrito. Dios Altísimo dice: ay de los que oran y son negligentes en sus oraciones. Y solo las realizan para hacerse ver y niegan prestar ayuda y niegan prestar hasta la mínima ayuda. Este es el capítulo de ayuda mínima, versículos 4 hasta el 7. También dice Dios Altísimo: los hipócritas pretenden engañar a Dios, pero Él, alabado sea, ¿quién les engaña? Cuando se levantan para hacer la oración lo hacen desganados, solo la hacen para ser vistos por los demás y no recuerdan a Dios sino muy poco. Capítulo 4, versículo 142. A los hipócritas les cuesta rezar, puesto que lo hacen sin creer en Dios ni en el mérito de la oración, pero la hacen para que la gente o la comunidad les consideren personas de bien y de confianza y puedan confiar en ellos. De ahí que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, nos dice que si la oración les pesa mucho a los hipócritas, más todavía les pesan las oraciones de la noche y del alba, es decir, la última del día y la primera.
La oración mantiene, y esto es muy importante y que muchas veces lo olvidamos, no consiste solo en 5 oraciones, en 5 momentos, sino que sobre todo la oración está prescrita para que el creyente se mantenga despierto, para que se mantenga vinculado a su Señor, para que Allah Altísimo a través de la oración nos dé esa fuerza y esa inteligencia para no sucumbir ante las tentaciones efímeras y para que apostemos siempre por el bien eterno. Dice Dios Altísimo en el capítulo de María, en el versículo 59, les sucedieron generaciones que descuidaron la oración, siguieron sus pasiones y terminaron perdiéndose. El versículo viene en el contexto de los mensajes de los profetas. Al principio tienen seguidores que siguen la guía tal como está establecida, pero después les suceden generaciones y generaciones y con el tiempo empieza la gente a olvidarse de la importancia de observar la oración, tanto en su contemplación como en su momento. Y así se olvidan de Dios y se olvidan de mantenerse cercanos a Dios. Y como resultado de esta lejanía y de este descuido, acaban olvidando sus obligaciones y obedeciendo a sus egos, sus pasiones, y terminan corrompiéndose y corrompiendo la tierra, llegando a perderse a sí mismos y el consiguiente castigo divino. Dios nos guarde. Otra característica de este afluente tan importante de la fe, que además es un pilar del Islam, es que Dios Altísimo, a diferencia de los demás pilares, ordenó al mensajero Muhammad, la paz sea con él, establecer las 5 oraciones en lo más alto del cielo durante el famoso milagro del viaje nocturno que llevó al profeta desde la mezquita al-Haram de la Meca a Jerusalén, y la ascensión desde Jerusalén, desde la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita lejana, hasta el 7º cielo y más allá. En principio fueron 50 oraciones establecidas, pero por misericordia de Dios fueron reducidas a 5 diarias. Si tenemos en cuenta la razón de esta ascensión, nos daríamos cuenta de que la oración, más que una obligación y una carga, es un tremendo favor divino. El profeta, la paz sea con él, había sufrido la muerte de su tío protector, estaba perseguido por los notables politeístas paganos de Quraysh, y sobre todo también había perdido a su amada esposa, que le motivaba y le ayudaba siempre y le consolaba. Además, cuando fue a Taif, al pueblo de Thaqif, fue para predicar el Islam y para que ellos le apoyaran en su causa, ya que no lo hizo su pueblo en la Meca. La respuesta de estos no podía ser más cruel y más dura. Entonces, en esta situación crítica, Dios ascendió al profeta, la paz sea con él, para reforzar su determinación y para reimpulsar su misión. Es ahí donde le ordena a él y a su nación observar las 5 oraciones. 5 momentos al día. Solo 5 momentos, pero que son momentos para dirigirnos a Dios Altísimo, para descargar nuestras preocupaciones, pedirle fe y pedirle ayuda. Dios Altísimo en el Sagrado Corán nos dice: oh creyentes, apoyaos en la paciencia y en la oración. En verdad Dios está con los pacientes. La gente que no reza debidamente o ni siquiera cree en Dios, le es muy difícil, por no decir imposible, encontrar fuerza y argumentos para afrontar los problemas vitales o los problemas que tienen que ver con nuestra salud, familia, trabajo, etc. El vacío espiritual llena las clínicas de los psiquiatras de todo tipo, por no hablar del culto a diferentes dioses como el dinero, la fama, el fútbol, el cuerpo, deportes de masas, etc. La gente quiere creer en cualquier cosa para llenar ese vacío que deja la falta de fe en Dios, la falta de Dios en el día a día y la vida de las personas y de las comunidades. Y puesto que hablamos de la educación espiritual y de la purificación, este afluente es fundamental para progresar en la educación espiritual. Dios Altísimo nos dice: recita, oh Muhammad, lo que se te ha revelado del libro, del Corán, y establece la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Capítulo 29, versículo 45. La oración nos protege, gracias a la espiritualidad de la fe que uno adquiere a través de este afluente de la fe. Nos protege de las obscenidades, nos da capacidad y fuerza para evitar cometer actos inmorales y reprobables, nos previene de la corrupción, de todo tipo. Esta dimensión de la oración implica al individuo en tanto que le purifica y mejora su estado espiritual y mental, e implica también a la sociedad, previniéndola de la corrupción y de la consecuente injusticia y delincuencia.
Es más, el establecimiento de la salah, de la oración, es motivo de perdón de pecados y purificación. Dice el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, a sus compañeros les aconseja, él les recuerda el valor de la oración. Ellos rezaban, cumplían perfectamente, pero de vez en cuando les insiste, les reitera, les recuerda, pues el recuerdo beneficia a los creyentes. Les dijo: si uno de vosotros tuviera un río en la puerta de su casa y se bañara en él 5 veces al día, ¿acaso le quedaría alguna suciedad? Dijeron: no, no le quedaría ninguna suciedad, amado profeta. Entonces el profeta les dijo: lo mismo sucede con las 5 oraciones, son motivo del perdón de Dios por los pecados y las faltas que se cometen. Transmitido por los imames Bukhari y Muslim. Asimismo, para el musulmán, de poco le servirá hacer muchas otras obras de bien si no cumple con sus 5 oraciones, ya que este pilar, tal como nos informa el profeta, la paz sea con él, será lo primero que se nos preguntará el día del juicio. Si hemos cumplido con este pilar, que es la base, un pilar fundamental, central del Islam, la columna vertebral, dice el profeta, la paz sea con él, entonces el juicio seguirá. Pero si no hemos cumplido con este pilar, ni siquiera habrá más preguntas, porque habremos abandonado el principal pilar por negligencia, pero entonces no habrá juicio siquiera, pues lo más importante no se ha hecho. Es como la nota 0 eliminatoria, que es en algunos países, en algunos sistemas educativos, aquel que consigue un 0 en una asignatura, aunque saque matrículas de honor en las demás, no le valdrá de nada al final, porque no se permite sacar un 0 en ninguna materia, porque es sinónimo de que no eres apto para aprobar. Lo mismo sucede con la oración. Si llegamos con la oración establecida, bien hecha o incluso mal hecha, pero si llegamos con la oración hecha, pues se podrán verificar las demás cuestiones. Y si no, no habrá juicio, que Dios nos guarde. Se puede decir mucho más sobre este afluente de la fe, este gran pilar del Islam, el pilar central, pero nada, para más detalles, evidentemente, si quieren saber cómo se reza, cómo se establece, no es este el programa indicado, sino que en cualquier libro de derecho, de jurisprudencia, de fiqh, podrán saber perfectamente cómo se reza, cómo se aprende a rezar. Pero como afluente de la fe, cumplir con la oración en su horario establecido y en comunidad traslada al creyente del tiempo desorganizado, del tiempo mundano dominado por los horarios de trabajo, comida, descanso y entretenimiento, al tiempo de la fe que obedece a la llamada de los 5 rezos diarios y el rezo comunitario del viernes. Le traslada de los espacios del descuido, del ghafla, a la casa de Dios, a la mezquita. Le traslada de su soledad y de sus malas compañías a las filas de los creyentes, de los fieles que rezan y se dirigen a su Señor. La oración en llama'a, en comunidad, es fundamental y no vale descuidarla sin razones de peso. La esencia de la oración es el khushu', la concentración, que es la primera ciencia en desaparecer, que desapareció, tal como decía el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, y que el retorno a la rectitud exige su recuperación, sin duda, lo cual se aprende estando siempre en compañía de gente creyente y virtuosa, gente que reflexiona, gente que medita, gente que reza, como rezaba el bendito profeta, la paz sea con él. Tener buena compañía, buenas amistades de las cuales aprender, o tener un guía, un maestro, que nos pueda enseñar cómo nos acercamos a los Subhanahu y cómo podemos rezar de verdad, porque el as-salah en árabe es el vínculo de la persona con Dios. Cuando uno quiere dirigirse a Dios, va y reza, y si quiere escuchar la palabra de Dios, la puede leer en el Sagrado Corán. De nuestras oraciones no valen solo, sino aquellas partes, aquellos instantes, aquellos momentos en que estamos presentes, concentrados, dejando atrás toda preocupación y todo interés mundano. Y poco a poco, con esfuerzo y esmero y aprendiendo de quienes rezan de verdad, como hacía el profeta, la paz sea con él, acabaremos amando la oración tanto como un oasis para descansar. Nos vamos a un pequeño descanso y volvemos para resumir el beneficio de este gran afluente de la fe. Hablando de la oración, de la salah, y como
segundo pilar del Islam y como segundo afluente principal de la fe, recordamos cómo muchos musulmanes, cuando toca la hora de rezar, digamos que se sienten como, bueno, con una carga y tienen que ir a rezar para sentirse ligeros, para sentirse bien, pues como que han cumplido con un deber y han liberado su conciencia y ya están tranquilos porque han cumplido con su obligación. Pero el creyente, el que quiere caminar hacia su Señor, el que quiere seguir en el camino del suluk hacia su Señor, lo que le sucede es todo lo contrario, porque el creyente quiere e intenta seguir los pasos del bendito profeta Muhammad, la paz sea con él, y vive la oración como vivía el profeta, la paz sea con él. ¿Y cómo lo hacía el profeta, la paz sea con él? ¿Cómo? ¿Qué consideración merecía la oración para el profeta, la paz sea con él, para su propia persona? Vamos a ver este hadith. Decía el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, a Bilal, el almuecín, el abisinio, Dios esté complacido con él, cuando llegaba el momento de la oración, cuando tocaba la hora de rezar, se dirigía el imam, que es el profeta, la paz sea con él, y le decía al almuecín, a Bilal, haznos descansar con la oración, querido Bilal. Hadith transmitido por Abu Dawud. Haznos descansar con la oración. No haznos descansar de la oración. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿rezamos viendo en la oración un descanso espiritual y mental que disfrutamos o vemos en ella una carga que solo descansamos tras terminar de rezar? Es una pregunta que cada uno ha de hacerse y responderse a sí mismo. Que Dios nos bendiga con orar como hacía el bendito profeta, la paz, las bendiciones sean con él, en la forma y en el fondo. Muchos insisten en la forma, pero hay que insistir sobre todo en el fondo porque es el trabajo más arduo, el que más tardamos en aprender. Y nos haga disfrutar, Allah Altísimo, del salah, de la salah y de su recuerdo. Amén. Hay que insistir y subrayar sobre todo sobre que la oración sea nuestro oasis, que la oración sea nuestro momento de mayor gozo, en donde podamos olvidarnos absolutamente de todo y estemos en esa paz y esa calma y ese amor de proximidad a Allah Altísimo, ese amor de proximidad a Dios, a su luz, porque la oración nos da esa energía para que con la luz divina que penetra en nuestros corazones a través de la fe y de sus afluentes, podamos vivir realmente dignos del discurso del Corán, como creyentes de verdad, cuya espiritualidad, cuya moralidad y cuya vida día a día sea realmente aquella de la oración, de la espiritualidad de la oración, o como decían algunos sabios, pasar de la lógica del mercado, la lógica de la competitividad, la lógica de la vida mundana, que es de competición, de empujones, de envidias, a esa paz y a esa misericordia y amor y compasión que nos dota la oración. Hablaremos de muchas más temáticas, de muchos afluentes que tienen que ver con la oración, como la oración de la noche, como la oración voluntaria, para profundizar más en los significados de la oración. Así que, de momento, hasta aquí nuestro programa de hoy. Para cualquier observación, crítica o comentario, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestro correo electrónico afluentes@cordobainternacional.com o en las redes sociales a través de Facebook y Twitter. Hasta el próximo programa. Les deseo lo mejor, que la paz y el amor de Dios sean con todos ustedes. As-salamu alaykum.